Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también allá afuera, en el mundo internacional. Hoy día quiero saludar, por supuesto, a mis amigos de Facebook, de Twitter, de Spotify, de Instagram, de YouTube, que me están siguiendo a través de las redes sociales. Si lo estás siguiendo por YouTube, toca la campanita acá abajo y suscríbete a nuestro canal. Si lo sigues por Spotify, por favor, compártelo con tus amigos para que conozcan La Cuenta Pública. Ya sabes, las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, hablas directamente conmigo y podemos conversar sobre todos los temas que tú quieras. Aquí arranca entonces La Cuenta Pública. También saludamos, por supuesto, en el territorio, en San Bernardo, a nuestra querida comunidad de San Bernardina que nos escucha todos los episodios de la Cuenta Pública. Estamos con San Bernardo presente, también con Buin y con Paine. Por supuesto que tenemos que estar presentes en toda la provincia del Maipo, por eso tenemos todos los vecinos que nos escriben, que nos acompañan en San Bernardo, en Buin, en Paine, en Carrera de Tango. En la provincia de Talagante, la Radio Contacto, que cubre toda la provincia de Talagante. En Melipilla tenemos a Radio Creativa, a Radio Ignacio Serrano, y en Curacaví nos acompaña FM Music. Por la televisión también nos pueden acompañar a través de Telemel. Todo esto entonces para hacer la cuenta pública, para que podamos estar conectadísimos con lo que ocurre en el mundo y acá en el Congreso Nacional. Hoy día vamos a comenzar por una tragicomedia, la tragicomedia del Perú. La tragicomedia del Perú. Ocurre que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como lo llaman sus seguidores, ganó la elección presidencial hace 3-4 años atrás con un discurso fuertemente marcado por la lucha contra la corrupción. Y al poco andar, a menos de un año de haber asumido el cargo, debió enfrentar gravísimas acusaciones por la corrupción de la empresa Odebrecht, que ya te contaba en otros capítulos cómo Odebrecht llegó a todos los rincones de América Latina y Odebrecht entonces fue la culpable, la responsable de corromper al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, que fue parte entonces de este enorme diseño que había desde Brasil en las empresas OAS y Odebrecht. Y no solo PPK, también Alan García, que más tarde se suicidó, también los Fujimori, también los Toledo, toda la clase política peruana, incluido Ollanta Humala. Todos los expresidentes están involucrados entonces en un entramado de corrupción en Perú brutal. Esto llevó a la caída del gobierno de PPK, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski al gobierno, y esto entonces decretó la acefalía del gobierno peruano. Perú, que tiene una tradición republicana no tan densa como la nuestra, que sin embargo es un país ordenado, que no es un país bananero en el cual vayan rotando los presidentes cada un tiempito, digamos, como lo fue Argentina en 2001, por ejemplo, como lo son algunos países centroamericanos en alguna época de su historia. Perú tiene una tradición política importante, relevante en sus instituciones. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que asumió Martín Vizcarra, ¿no?, que era ministro de Pedro Pablo Kuczynski. Le tocó la sucesión presidencial a Vizcarra, que era vicepresidenta entonces, le tocó asumir el mandato constitucional de Kuczynski, y asumió como su vicepresidenta la señora Mercedes Araoz. Esto ya hace 3 años atrás, año 2016 entonces, y se inició el gobierno de Martín Vizcarra, que tenía como meta única, meta clara, nítida, la lucha contra la corrupción y sacar del aparato estatal peruano a los corruptos. Y en esto, por supuesto, fue chocando contra el Congreso. Un Congreso donde estaban atrincherados los fujimoristas, Keiko y su hermano Kenji. Hoy día Keiko ya está procesada por corrupción del caso Odebrecht y está prácticamente sentenciada en su vida política, puesto que no va a poder ser candidata presidencial en esta pasada, aunque se especula que podría buscar algún fujimori y ser candidato presidencial. Los fujimoristas refugiados entonces en el Congreso vieron como Keiko se atrincheró en este espacio institucional y aguantó hasta donde pudo, hasta que fue entonces procesada y hoy día ya no está en el Congreso Keiko Fujimori. Más tarde entonces, gracias a que Vizcarra fue ganando espacio en la opinión pública, fue sacando leyes contra la corrupción, fue sacando reformas, pero sin embargo el Congreso fue resistiendo sistemáticamente y entonces el clivaje que antes estaba entre fujimoristas y antifujimoristas, hoy día se corrió a un clivaje entre los que están con Vizcarra y los que estaban con el Congreso. Esto se fue tensionando hasta el punto donde se llegó a una cuestión que te va a sonar conocida, que es el Tribunal Constitucional peruano. ¿Por qué es relevante el Tribunal Constitucional peruano? Porque al Tribunal Constitucional peruano llegaron, mediante recursos de inaplicabilidad, como los conocemos acá en Chile, las causas judiciales de Fujimori, las causas judiciales de los expresidentes, los temas más sensibles de la judicatura entonces llegaban al Tribunal Constitucional. Se volvió clave entonces, decisivo, quién nombraba a los jueces del Tribunal Constitucional en Perú. Para eso Martín Vizcarra entonces buscó una reforma legal que le permitiera nombrar él los ministros del Tribunal Constitucional y no al Congreso, es decir, reformando el modelo mediante el cual se asignaban los nombres y los cupos en el Tribunal Constitucional. Esto en paralelo a que se discutía la integración de ministros que tenían que ser reemplazados dentro del tribunal porque se cumplían los plazos.
Así llegamos a esta semana entonces, donde el asunto llegó a un vértice, a un enfrentamiento clave, donde por un lado Martín Vizcarra solicitó al Congreso un voto de confianza, que es lo que llama la Constitución peruana, al apoyo que le da el Congreso al gabinete, en este caso el gabinete del Solar, que efectuaba como jefe de gabinete del ministro del Solar, que es ministro del presidente Vizcarra. En la vicepresidencia seguía Mercedes Araoz, tal como era el diseño original. Mercedes Araoz, sin embargo, se fue separando lentamente de la línea del gobierno, sistemáticamente la vicepresidenta, una cuestión que suele ocurrir en Latinoamérica, ¿no? Que los vicepresidentes se van divorciando del presidente a medida que avanza el mandato. Y en este sentido, entonces, llega el día final, el lunes 30 de septiembre, donde Martín Vizcarra solicita una moción de confianza para poder reformar el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional. Y en paralelo, el Congreso, la sala única que tiene el Congreso, la Cámara Única, tenía que nombrar a un nuevo juez mediante el procedimiento que Vizcarra estaba impugnando. ¿Qué ocurrió? Se colocó en primer lugar de la tabla de la orden del día del Congreso peruano el nombramiento del ministro del Tribunal Constitucional, se hizo entonces el nombramiento, y en segundo lugar se apoyó la moción de confianza del presidente Vizcarra. Esto, sin embargo, no le gustó para nada al presidente de la República, Martín Vizcarra, porque consideró que el Congreso estaba excediéndose al nombrar un ministro del Tribunal Constitucional con un mecanismo que Vizcarra quería reformar, y por ende entonces decidió cerrar el Congreso, ¿no? Ese es el resumen un poco de lo que ha ocurrido en esta semana tragicómica, ¿no? Donde el presidente Martín Vizcarra termina cerrando el Congreso peruano. Y el asunto no termina ahí. El Congreso peruano, que estaba siendo clausurado por el presidente de la República mediante un acto administrativo constitucional, en paralelo decidió iniciar un proceso de vacancia, una especie de impeachment, de destitución en contra del presidente Martín Vizcarra. Es decir, vacarlo del cargo, sacarlo del cargo. ¿Y quién asumiría entonces en ese vacío? La vicepresidenta Mercedes Araoz. Es decir, caído Kuczynski sube Vizcarra, y ahora posiblemente caído Vizcarra subiría Mercedes Araoz. Y para evitar este escenario entonces, el presidente de la República decide clausurar el Congreso. Y esta tragicomedia peruana entonces tiene por un lado un Congreso que procede con la vacancia del presidente de la República, y un presidente de la República que decreta el cierre de ese Congreso que lo quiere dictar la vacancia. Realmente una tragicomedia que resume la crisis, el estado institucional calamitoso que vive el Perú, el estado institucional tétrico que se ha apoderado de la nación, puesto que la corrupción de Odebrecht y de OAS, que fue una cuestión continental, le ha pegado en el seno a la clase política peruana, al fujimorismo, al aprismo de Alan García, al toledismo de Alejandro Toledo, a los nacionalistas de Ollanta Humala. Y los únicos que se salvan son los que estaban por afuera, en la periferia del sistema político, y que hoy día se ven con la posibilidad de asistir a elecciones anticipadas, ¿verdad? Que podría cambiar nuevamente el mapa político peruano. Perú viene arrastrando ya una historia de turbulencias, una historia difícil que cuenta, por ejemplo, con una dictadura, la dictadura de Alberto Fujimori en los 90, ¿no? Que arrasó con derechos fundamentales de los peruanos, que en su lucha contra Sendero Luminoso, el grupo terrorista, pasó por encima de las garantías de las libertades básicas de un Estado de Derecho, ¿no? Por eso incluso Perú fue condenado por el caso de la matanza de Los Altos, un barrio en Lima donde el gobierno se excedió en el uso de la fuerza y terminó acribillando a personas inocentes. Todo eso ocurrió en un contexto donde Alberto Fujimori se dio un autogolpe y se empotró realmente en un poder autoritario y muy concentrado en su gestión política en el Perú. Luego de eso entonces, luego de esa crisis del fujimorismo, vino la época de Toledo que hoy día está procesado también por el tema OAS Odebrecht, que de hecho Toledo estuvo arrancado en Estados Unidos, me parece que sí, incluso en Estados Unidos, impidiendo el acceso a la justicia peruana. También se involucró luego a Ollanta Humala, él junto a su mujer Nadine Heredia. Ellos participaron también de contratos falsos con Odebrecht y pago de coimas de la empresa brasileña. Lo mismo tocó después a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que venía a cambiar el asunto en Perú, que también estaba vinculado a contratos con Odebrecht. Lo mismo que tocó después a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y al parecer también a Kenji Fujimori, el hijo menor del clan Fujimori. Entonces así, toda la política peruana, toda la clase política peruana más alta de esta época está involucrada, está imbricada en una trama de corrupción que no ha dejado a nadie indiferente en todo el continente. Esto ha azotado a Argentina, Perú, a Ecuador, a Colombia, por supuesto a Venezuela y por supuesto también a Brasil, y en Chile hemos sabido, ¿verdad?, de refilón, tangencialmente, algunos nombres que aparecen por ahí vinculados a OAS y Odebrecht, pero no han aparecido todavía las pruebas fehacientes y concretas que demuestren aquello.
Por ende, vemos cómo el Perú es una de las naciones más azotadas por la crisis de corrupción y veremos cómo sale de esta encrucijada, de esta dramaturgia que se ha tomado de la política nacional y también de la comedia, que significan dos instituciones como la Presidencia de la República y el Congreso Nacional enfrentados para ver quién manda, y finalmente todo recae entonces en quién apoyan las Fuerzas Armadas, y el cuento de Latinoamérica, ese cuento eterno donde la fuerza se impone sobre la razón, termina prevaleciendo, ¿no? Esa narrativa histórica donde los peruanos terminan cediendo su república a la corrupción y luego al descrédito bananero de los presidentes. Me parece una historia triste de contar. Solamente se alegra cuando uno ve el absurdo que ha ocurrido en Perú esta última semana, donde las instituciones parecen girar en círculo y no tener respuestas cabales a la crisis que ocurre. Hasta ahí entonces lo que está ocurriendo en el Perú, una tragicomedia realmente notable que tiene como protagonista a Martín Vizcarra, el presidente en ejercicio, ¿verdad?, que le cayó de rebote el cargo luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y una posible nueva sucesión en manos de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Todo esto entonces tiene que despejar durante este último tercio del año, a ver qué ocurre en el Perú y cómo se va configurando la política acá en este lado de América Latina. Si viajamos un poquito más al norte, nos vamos a encontrar con Donald Trump. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que también está pasando un periodo difícil. Hay un impeachment ya comenzando, ya corriendo en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, lo que es la Cámara de Diputados del Congreso norteamericano. El Partido Demócrata, la fuerza opositora organizada contra Donald Trump, ha decidido cabalgar en esta acusación constitucional equivalente, un impeachment que va a colocar a Donald Trump como acusado delante del Congreso. ¿De qué se le acusa a Donald Trump en concreto? Se le acusa de haber recurrido a Ucrania, un país, ¿verdad?, que es consecuencia de la separación de la Unión Soviética. Ucrania, un país donde el hijo de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, tiene inversiones. Y el presidente Trump le habría pedido al presidente de Ucrania que ejerciera facultades del gobierno ucraniano para investigar y para presionar a los Biden, es decir, para alterar las condiciones de la carrera política en este año electoral en Estados Unidos. Esto se asemeja a lo que habría hecho Trump, ¿verdad?, respecto de los rusos para atacar a Hillary Clinton y para poder ganar la elección del año 2016. Ciertamente la elección del año 2020 va a estar condicionada por este impeachment, un impeachment que tiene marcados tintes de bipolaridad en la política norteamericana. En un polo, los republicanos que siguen apoyando a Trump, un voto bastante duro, en torno al 40-45%, y el Partido Demócrata en el otro polo, todavía muy dividido en muchas cabezas, ¿no? Por un lado Biden, que es el gran ganador de este maniqueísmo en contra de Trump, ¿verdad?, de esta polarización en contra de Trump. Por el otro lado, los candidatos que buscan ganarle a Biden en la primaria. La primera de ellas es Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, que ha ido ganando espacio y ha ido ganando terreno, y como abogada ha sido especialmente importante en este impeachment que se está levantando contra Donald Trump. También figura, por supuesto, Bernie Sanders, el ex candidato presidencial, que llegó segundo detrás de Hillary Clinton y que ha abierto la izquierda socialista dentro del Partido Demócrata. Este grupo hoy día disputa la hegemonía, el control del partido, y pareciera que el mismo eje lo comparten Warren y Sanders en contra de Biden. Otros agentes dentro de esta elección son, por ejemplo, la senadora de California Kamala Harris o el alcalde Buttigieg, que es el primer candidato homosexual del Partido Demócrata. Está muy lejos de estar claro todavía quién va a ser el candidato, aunque uno podría anticipar que una polarización entre Trump y Biden por el caso ucraniano y por el impeachment podría adelantar lo que es la carrera del Partido Demócrata y darle ventaja a Biden. Hay que esperar, sin embargo, si acaso Warren y Sanders logran unirse en una sola candidatura y si acaso Biden logra aguantar de aquí a enero, cuando empieza la temporada de primarias en Iowa, ¿verdad?, y luego en New Hampshire, para que en febrero ya tengamos el super martes que votan 8 estados, y ya en marzo va a estar más o menos cocinado, marzo-abril va a estar cocinado quién va a ser el candidato del Partido Demócrata que se enfrentará a Donald Trump en noviembre del año 2020. También tenemos noticias, tenemos que actualizar lo que está ocurriendo en Europa. En Europa estamos viendo cómo el Brexit camina por oscuros senderos. El Parlamento y el primer ministro Boris Johnson se han enfrentado fuertemente, y esto ha terminado en las Cortes que le dio la razón al Parlamento, el cual podrá volver a funcionar luego de que se practiquen las elecciones que van a enfrentar probablemente en un reñido escenario a Boris Johnson con Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, y también van a figurar el candidato del Partido Liberal Demócrata, que aún no se sabe quién va a ser. El Partido Liberal Demócrata es la tercera fuerza territorial en Inglaterra, y luego están los UKIP, ¿no?, el United Kingdom Independence Party, que son los Brexiters, ¿no?, que están liderados por Nigel Farage, que se espera que haga una sociedad, una unión, una coalición para gobernar junto a Boris Johnson.
Hoy día, pese al escenario complejo que tiene Boris Johnson, se estima que podría tener mayoría para poder ser el primer ministro que conduzca el Brexit de aquí en adelante. El Brexit, sin embargo, ya no tiene la posibilidad de una salida brusca, de una salida fuerte, de una salida sin acuerdo, como se le ha llamado, porque esta opción la cerró el Congreso, la Cámara de Representantes de Westminster en Londres, de Inglaterra, porque promulgó una ley que ya es aplicable, pese a que Boris Johnson se había adelantado tratando de cerrar el Congreso antes, no lo logró y por ende la ley va a ser aplicable. Vean ustedes lo parecido que es el escenario que se vive entre Inglaterra y Perú. La diferencia es que en Inglaterra hay una monarquía parlamentaria que la comanda la reina, Su Majestad Isabel, que ha llamado a Boris Johnson a terreno y al parecer, según hacen todas las especulaciones de los medios de comunicación, se dice que Boris Johnson contaría hasta aquí con el apoyo de la reina. En caso de que la reina pierda el convencimiento respecto de que Johnson es el hombre que debe conducir este proceso, la va a tener muy difícil el famoso Boris para poder mantenerse en el poder. En España ya tenemos noticias, en España ya está claro el escenario, tal como lo anticipamos acá en la cuenta pública. Durante varias semanas estuvimos anticipando lo que iba a ocurrir respecto de España. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, no ha logrado construir mayoría, no ha logrado elegirse primer ministro en funciones y tendrá que ir nuevamente a elecciones generales el 10 de noviembre. Toda España entonces irá a elecciones el segundo domingo de noviembre y concurrirán 6 listas nacionales. 6 listas nacionales. Pensemos que hasta hace poco había solo 2 listas nacionales, que eran el PSOE y el PP. Hoy día habrán 6. Primero hubo una expansión en la centroizquierda, ¿no? Donde el PSOE se dio espacio y apareció Podemos en su izquierda. Más tarde, en la derecha, el Partido Popular se dio espacio y apareció el Partido Liberal Ciudadanos, ¿no? Que ocupa un espacio entre el centro y la derecha. Más tarde, el escenario de la derecha mutó a 3, con Vox, el partido neofascista de Santiago Abascal, el vasco Santiago Abascal. Y en el lado de la izquierda, ahora hace una semana atrás, 2 semanas atrás, nos hemos enterado de que tenemos una sexta fuerza que es Más País, liderado por el ex dirigente de Podemos, quebrado con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, el madrileño Íñigo Errejón, quien va a competir también para ser jefe del gobierno español. Es decir, 6 candidatos tendrá España, 6 hombres. De hecho, en contextos de feminismo discursivo, hay 6 hombres compitiendo por la presidencia del gobierno en España. Pedro Sánchez por el PSOE, Pablo Casado por el Partido Popular, Albert Rivera, el catalán, por Ciudadanos, Santiago Abascal, el vasco, por Vox, Pablo Iglesias por Podemos y Íñigo Errejón por Más País. Estos 6 candidatos entonces buscarán el voto popular y luego tendrán que formar coaliciones que permitan gobernar a uno de ellos. ¿Quiénes la tienen más probable? El PSOE, si logra sumar los votos junto con Podemos, junto con Errejón, y del otro lado el PP, si es que logra convencer a Ciudadanos y a Vox. En todo escenario, en cambio, en España siempre es el rey, en este caso el rey Felipe, quien debe llamar a los candidatos y llamarles luego una ronda ante el Parlamento para que constituyan gobierno. También es una monarquía parlamentaria levemente distinta a la inglesa, pero también es una monarquía parlamentaria el gobierno español. Son casos donde el rey se hace responsable entonces del futuro político de la nación y no los dirigentes políticos. En este caso entonces el rey, don Felipe, ha llamado a los líderes, ha constatado que no hay capacidad de hacer un acuerdo y han llamado entonces a nuevas elecciones generales donde estas 6 fuerzas se van a disputar el futuro de España. Volvemos, tomamos el avión, desembarcamos en Santiago de Chile y aterrizamos entonces en un contexto político condicionado por las entrevistas que ha dado el presidente de la República, Sebastián Piñera, protagonizando una nueva agenda climática, una nueva agenda respecto del cambio climático que afecta a todo el planeta Tierra. Ya hicimos un especial en esta sede, ¿verdad? En esta sede de la cuenta pública hicimos un especial sobre la COP25 y también hemos hecho especiales sobre la crisis del agua. Ya hemos escuchado al presidente Piñera con mucho convencimiento delante de líderes internacionales en la ONU y ahora lo vamos a escuchar en la COP25, tratando de erigirse, de levantarse como un líder ambiental planetario, una especie de capitán planeta desde Chile, ¿verdad? Y en esto lo han acompañado varios dirigentes importantes del mundo, como Macron en Francia, ¿verdad? Y otros más que consideran a Piñera un verdadero líder en esta materia. Sin embargo, el país sigue manteniendo una deuda muy, muy importante respecto a nuestra situación ambiental y respecto sobre todo al manejo de los recursos hídricos. Entonces, la agenda del gobierno marcada por levantarse como liderazgo ambiental planetario choca con la realidad, donde el gobierno no ha firmado el Tratado de Escazú, por ejemplo, donde el gobierno no ha demostrado un interés real en proteger los humedales a todo nivel, no solo urbanos, también los humedales rurales, y donde podemos ver, por ejemplo,
que el daño ambiental está ocurriendo no solo en ciudades críticas como Puchuncaví, como Petorca, ¿verdad?, que son zonas de sacrificio, sino también en San Pedro de Melipilla, en Paine, en lugares de San Bernardo, en lugares de Padre Hurtado, ¿verdad?, donde vemos que la calidad ambiental, el aire, el agua, el suelo donde cultivamos nuestro alimento se está viendo afectado. En ese contexto, entonces, hay una contradicción evidente entre el discurso global que trata de levantar el gobierno de Chile y la realidad nacional, donde el agua está privatizada, donde tenemos una crisis hídrica muy grave y donde pareciera que toda la clase política está condicionada para sacarse fotos con gente famosa como Leonardo DiCaprio o como la chica Greta Thunberg, que son grandes activistas planetarios, pero que sin embargo, cuando hay que buscar respuestas políticas y administrativas dentro de la Cámara de Diputados, tenemos problemas para hallar esas soluciones. Una queja que se hace muy recurrente y que me imagino tú has escuchado es que hay demasiadas instituciones dedicadas al tema del agua, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, reparticiones estatales. Son más de 40 las instituciones que se dedican a temas del agua en Chile. Más de 40 instituciones que tienen competencia en materia de agua. Es decir, más de 40 reparticiones estatales, más de 40 oficinas, más de 40 estamentos burocráticos dedicados al tema del agua, ¿no? Curioso. No hay una gota de agua y tenemos 40 instituciones dedicadas al tema. Y esta pluralidad de instituciones se ha planteado que se solucione mediante una subsecretaría o un ministerio que agrupe toda la cuestión del agua y del cambio climático en un solo ministerio, que puede ser el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o inventar un ministerio nuevo, ¿verdad? Pero todas estas son soluciones burocráticas que no harán llover ni harán aparecer el agua en las napas. Y en la Cámara de Diputados está este exceso de burocracia, esta manera de entender los problemas con comisiones y con informes, también ha llegado a la Cámara. Tenemos una comisión permanente de Agricultura que ve todo el tema del riego en la zona agrícola. Tenemos una comisión de minería que ve el tema del agua vinculada a las mineras, y tenemos una comisión donde yo estoy, que es la Comisión Permanente de Recursos Hídricos y de Certificación, que toca los temas de cambio climático y de falta de agua. Sin embargo, ahora tenemos nuevas comisiones investigadoras, por ejemplo, la comisión sobre la crisis del agua en Osorno, que se acaba de constituir, y también hay una nueva comisión investigadora que se denomina Recursos Hídricos y Cambio Climático, es decir, otra comisión más que ya enteramos casi 6 comisiones para ver el tema del agua en la Cámara de Diputados. Es decir, la pluralidad de burocracias que tiene el Ejecutivo, también hay una pluralidad de burocracias a nivel de diputados. Entonces, muchos diputados se quejan de la burocracia del Ejecutivo y lo que hacen para combatir esa burocracia es crear burocracia parlamentaria, la cual tampoco lleva a nada. Por ende, es insólita la manera en la cual la clase política ha tratado el tema del agua, y hoy día estamos prácticamente a puertas de la mayor crisis de nuestra historia en materia hídrica, y hoy día nadie en la clase política tiene siquiera un atisbo de solución. Tal como vemos la crisis en materia de agua, tenemos también una crisis profunda en materia del suelo en Chile. En materia del suelo, ¿verdad?, el suelo cultivable, el suelo que se utiliza para materia inmobiliaria. Hemos visto una gran arremetida respecto de las edificaciones gigantescas que están apareciendo en algunas comunas del Gran Santiago, como por ejemplo en la Estación Central, Distrito 8, donde encontramos que hay torres de enorme altura con más de 1000 departamentos por cada complejo habitacional que han ido destruyendo los espacios habitacionales. Todo eso, esas construcciones, esas enormes edificaciones que alteran los barrios, que alteran la vida diaria de las personas, también alteran el mercado del suelo. Hoy día en Santiago lo que estamos viendo es una enorme burbuja inmobiliaria que está empujada en parte por la expansión del metro, porque allí donde llega el metro un terreno se vuelve muchísimo más caro, y también por una enorme especulación inmobiliaria, ¿no?, donde las grandes inmobiliarias han ido comprando espacio, han ido ganando terreno en las ciudades, y esto ha ido cambiando la manera en la cual entendemos nuestro suelo y la manera en que el costo del suelo se ha ido plasmando en la vida diaria. Probablemente estamos ante una suerte de burbuja inmobiliaria de departamentos que se han multiplicado en sus costos, ¿verdad?, de la vida que se ha multiplicado en sus costos tanto en el arriendo como en la compra y venta de viviendas, ¿no?, o de departamentos que se han vuelto muy caros. De hecho, en el Mercurio, no sé si lo viste, hace algunas semanas atrás, creo que 10 días atrás, apareció la noticia de que habría una supuesta nueva tendencia, así lo llamó el diario, una tendencia de los microdepartamentos, departamentos de 17 metros cuadrados, que son concebidos por los arquitectos para sacar el máximo rendimiento a cada edificio. Pues bien, habría que decirle a ese diario, el diario El Mercurio, de que esto no es una tendencia. No puede ser una tendencia la falta de espacio, no puede ser una tendencia el negocio inmobiliario a cualquier costo. Tener una casa, un departamento de menos de 20 metros cuadrados, de menos de 30 metros cuadrados, menos de 40 metros cuadrados, debiera ir contra los derechos humanos, ¿verdad? Pero que las empresas inmobiliarias conciban
un verdadero negocio inmobiliario en torno a estos microdepartamentos y que la prensa los ratifique ante la opinión pública y les dé su bendición mediante la aparición de una supuesta tendencia de vivir en microespacio, creo que afecta la calidad de vida de las personas y también debe ser tomado en cuenta respecto de las variables ambientales, porque esta cultura de explotación de los suelos lo que hace es dañar los ecosistemas también, dañar los espacios de los vecinos y entonces dañar toda la vida que se desarrolla en un barrio y los aspectos más culturales que tienen ellos, ¿verdad? Aunque esto no significa que no tengamos que densificar la ciudad, que no tengamos que crecer en altura, pero este crecimiento tiene que ser orgánico y no inorgánico, tiene que ser planificado y no desplanificado, tiene que ser de la mano de los intereses públicos y no solo de los intereses privados. De eso se trata el crecimiento urbano ordenado y concreto. Entonces, hablar de una supuesta tendencia de microdepartamentos que lo que hacen es afectar los derechos fundamentales de las personas en pos de un negocio inmobiliario es lo que nos muestra cómo está funcionando entonces este mercado de la vivienda en Chile, el mercado de los departamentos y de las casas, que sus precios se han vuelto realmente una locura a nivel internacional y que nos muestran a las claras un cambio cultural en cómo el suelo y en cómo la rentabilidad se aplica en el Gran Santiago. Esto va a llegar también a nuestro distrito, ya está llegando ya, porque a San Bernardo, por ejemplo, ya están llegando los edificios grandes porque llegó el Metrotren. Si llega el Metrotren pronto a Melipilla, Peñaflor, a Talagante, no nos extrañemos también de que empiecen los edificios, de que cambie el horizonte de nuestras ciudades, ¿verdad? Y que el entorno agrícola que todavía nos acompaña sea reemplazado entonces paulatinamente por un cambio cultural que va a implicar entonces la ruptura de una manera de vida y, por ende, la llegada de una nueva forma de vida a toda esta zona. No sé si queremos eso en Melipilla, no sé si queremos eso en Peñaflor, en Talagante, en la isla de Maipo. No sé si acaso queremos esas edificaciones gigantescas que tarde o temprano van a llegar si es que no lo frenamos a tiempo. Hoy día hay una gran batalla judicial en la Estación Central que ha llegado a los más altos niveles y de hecho ya hay resoluciones de altos tribunales de la República que están ordenando demoler y paralizar algunas de estas obras. Si aquello ocurre, si se llega a demoler, por ejemplo, una de estas megatorres de nanodepartamentos, probablemente avanzará el Estado de Derecho y vamos a impedir la proliferación, porque estas megatorres, ¿no? Megatorres enormes que construyen adentro nanodepartamentos, mini departamentos, son un gran negocio para las inmobiliarias, pero afectan los derechos de las personas. Esto es lo que tenemos que mejorar, que tenemos que enfrentar, que tenemos que legalizar. Pero sin embargo, ¿dónde está el objeto central? Que es que el lucro, la ganancia de esa inmobiliaria no puede ir en contra de las garantías fundamentales de una persona. Nadie puede vivir tranquilo en 17 metros cuadrados, nadie va a estar con una buena integridad física y psíquica en ese entorno, ¿verdad? No nos extraña entonces que con esas viviendas venga la depresión, vengan los trastornos de ansiedad, venga la crisis de pánico, ¿verdad? Venga el hastío permanente, no venga la astenia, como se llama ese cansancio que uno le da cuando ya no quiere nada más, ¿verdad? Llegar a un espacio tan pequeño como un microdepartamento después de trabajar todo un día, de recorrer Santiago en la locomoción colectiva, lo que hace es que termina sacando a esa persona de su vida diaria, de su vida normal y lo convierte en un paciente que padece el sistema, que termina medicándose y que termina probablemente con una enfermedad psicológica porque su contexto le impide vivir tranquilo y desarrollarse de manera óptima. Entonces, mucho ojo con esta supuesta tendencia de los nanodepartamentos. Se equivoca, creo yo, el Mercurio al llamarlo así, porque más que una tendencia es un gran negocio en las inmobiliarias que han arrasado con lugares patrimoniales de Santiago, que han levantado enormes megatorres con nanodepartamentos que afectan los derechos de las personas. Dicho eso, entonces, quedan todos notificados respecto de estos nanodepartamentos que se están vendiendo en Santiago, que pueden transformarse realmente en un dolor de cabeza y un padecimiento para quienes lo compran. Lo mismo te digo respecto de los loteos irregulares. Ya te he contado en otros programas que tienes que tener mucho ojo cuando compras derechos o te ceden derechos de una parcela o de un fondo, porque te puedes estar comprando un problema en un lugar que quizás no tiene agua y donde tengas que terminar legalizando el asunto en muchos años más, porque va a tener que esperar, ¿verdad?, que Bienes Nacionales te normalice tu sitio, ¿verdad? Y si es que logras tener esa suerte, después tienes que conseguir energía eléctrica, agua y los demás servicios, ¿verdad? Así que mucho cuidado con todos esos anuncios que hay en la carretera, en Melipilla, en San Bernardo, en Carrera de Tango, los he visto también en Paine, donde se ofrecen loteos y sitios, ¿verdad? Si esos sitios, esos loteos, no se venden mediante compraventa, un contrato de compraventa, y en cambio son cesión de derecho, lo que estás haciendo es comprarte un problema. Con eso claro, con esas advertencias claras, te quiero recordar que me sigas en el Facebook. Renato Garín González, es un fanpage, me tienes que seguir ahí. Más de 33.000 personas ya nos siguen en el Facebook, en la enorme comunidad grande tenemos. En el Instagram, Renato Garín Diputado, sígueme también ahí, estoy subiendo mis fotos personales. En el Twitter, Garín Diputado, para que me puedas hacer un tirón de orejas, seguirme, acompañarme en el Twitter. También estoy en el Spotify.
La cuenta pública está disponible en Spotify. Recuerda que hay un especial de 4 capítulos sobre la independencia de Chile y hay una veintena de capítulos también de cada tema específico semana a semana. Es nuestra reserva ahí en el Spotify. En el YouTube también están cada uno de estos videos. Me puedes seguir, toca la campanita y suscríbete en el YouTube. También en Apple Podcast vas a encontrar este material, cada uno de los podcasts por tema, ordenadito. Así que ya lo sabes, me tienes que seguir por las redes sociales y me puedes escribir al WhatsApp más 5699-845-2726. Más 5699-845-2726. Seguimos conectados. Esto ha sido una nueva semana. Soy tu diputado Renato Garín González de la provincia del Maipo, Melipilla y Talagante. Y esto fue La Cuenta Pública.